el Señor les bendiga. Estamos nuevamente reunidos desde la ciudad de Clermont y hoy me acompaña mi hermosa esposa. Hoy tenemos un tema bien especial. Mucha gente nos ha preguntado acerca de los temas de familia o acerca de temas de matrimonio y el día de hoy vamos a tomar un tema bien especial. Tenemos mucha expectativa con el tema que vamos a enseñar esta mañana y el tema se llama cómo criar hijos bendecidos, y esperamos que esto sea de bendición para tu vida, para tu casa y para tu familia. Amén. Bendiciones, amados. El Señor me les bendiga grandemente. En esta mañana estamos felices, estamos contentos porque podemos llevar este mensaje a través de estas redes sociales para ustedes, a las personas que nos acompañan. Y bueno, espero que sea de bendición para ustedes, que sea de edificación y que sea de transformación para sus vidas. Amén. Uno de los roles, una de las actividades más difíciles que tenemos los padres es moldear a nuestros hijos, es enseñarlos, es guiarlos. Es una responsabilidad hermosa que Dios nos ha dado, pero hay muchas cosas que para la cual no estamos preparados. Hasta que no nos convertimos en padres, literalmente, no sabemos lo que significa esa responsabilidad, ese privilegio y esa encomienda que Dios ha hecho sobre nuestras vidas. Definitivamente la palabra de Dios es básica y es fundamental en la crianza de nuestros hijos, porque en la palabra de Dios está estipulado absolutamente todo para una vida exitosa, para una vida de bendición, para una vida productiva. Y hoy vamos a hablar acerca de algunos principios. Queremos hablar de los principios que nosotros hemos puesto en práctica y hemos visto la mano del Señor, hemos visto el respaldo de Dios en nuestros hijos, en nuestra casa y en nuestra familia. Y el principio número 1 es precisamente enseñarles la palabra de Dios. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Definitivamente la palabra de Dios es la base fundamental de nuestras vidas. Todas las decisiones que tomamos, todas las cosas que hacemos, todas las cosas que dejamos de hacer, tienen su fundamento en la palabra de Dios. Nosotros prácticamente desde que nuestros hijos nacieron, desde que les escogimos el nombre, les pusimos nombres que tienen un significado bíblico, profético, y nos hemos empeñado, hemos procurado en que todos los días enseñarles la palabra. Hemos comprado Biblias para niños y ahora que están un poco más grandes, Biblias para jóvenes o para adolescentes. ¿Por qué? Porque están diseñados y están redactados de una forma que se hace muy sencillo para ellos entenderlo, y nosotros debemos sembrar en ellos la palabra, porque aun cuando lleguen adultos, el día que no estén en tu casa, el día que salgan al mundo, el día que tú no estés, esa palabra que es vida y es espíritu va a permanecer dentro de ellos. Muchos de nosotros no tuvimos ese privilegio. Conocimos del Señor después de los 25, después de los 30, algunos después de los 40, y nos tocó aprender, nos tocó empezar y nos tocó sacar un montón de cosas de nuestra vida para poder darle cabida a la palabra de Dios. Pero es mucho más sencillo, es mucho más fácil cuando tú instruyes a tu hijo, cuando tú le enseñas a tus hijos la palabra de Dios desde pequeño. Porque en la palabra de Dios está absolutamente todo. La palabra de Dios de verdad representa lo que es bueno y lo que es malo. Y estamos hablando acerca de hijos bendecidos, porque la Biblia en el libro de Deuteronomio, Dios le hace una advertencia al pueblo, nos hace una advertencia a nosotros de que tomemos la decisión correcta, de que escojamos bien, porque Dios ha puesto delante de nosotros la bendición y la maldición, y Dios mismo dice: escoge bien. Tenemos que enseñarlos a escoger la palabra, tenemos que enseñarlos en la palabra de Dios un fundamento, tenemos que enseñarles que para tener una correcta, sana, profunda relación con Dios debemos comenzar por la palabra. Entonces el Proverbio 22:6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Amén. El segundo principio que escogimos de tantos que hay, pero que quisimos compactar o que quisimos resumir para esta palabra, está en enseñarles que tienen un propósito de Dios en sus vidas. En Lucas 2:51 leemos en la palabra: así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos, y su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura
y cada vez más gozaba del favor de Dios y de la gente. Es muy importante que nosotros inculquemos en nuestros hijos que tienen un diseño particular de parte de Dios desde el momento en que, aún antes de estar en el vientre de sus madres, nosotros les hemos enseñado que aún antes de que ellos estuvieran en mi vientre, ya Dios tenía un diseño desde el cielo para ellos, de que no son producto de la casualidad o de la decisión de nosotros como padres haberlos traído a este mundo, sino que hay algo mucho más allá, y es que Dios fue el que los tuvo primero en su corazón, el que los tuvo primero en su seno. Y eso es porque Dios tiene un propósito con ellos, Dios tiene un diseño particular con cada uno. A veces es difícil porque, bueno, cada uno, los que tenemos más de un hijo, sabemos que son personalidades completamente diferentes. Si son niño y niña, aún más diferencia hay en cuanto a caracteres, en cuanto a esa forma en que nosotros debemos aproximarnos a ellos o enseñarles, porque cada uno tiene su diseño y cada uno tiene su personalidad. Y ahí es donde entra para nosotros como padre pedir esa sabiduría de parte de Dios, porque ¿quién mejor entiende cómo debemos enseñarle, cómo debemos guiarle, cuál es su propósito en esta vida, si no es el mismo Señor, que Él fue el que los diseñó? Él fue el creador, Él fue el diseñador. Entonces, como padre, nosotros debemos estar atentos a la voz de Dios para pedirle siempre sabiduría en cómo educar, cómo instruir a nuestros hijos en su camino y cómo guiarlos hacia que ellos descubran cuál es ese propósito para el que Dios los diseñó. No hay nada más, y por lo que nosotros estamos viendo tantas cosas horribles en este mundo, tantos suicidios, es porque la gente pierde el propósito, viven despropósito, no tienen nada por lo que seguir viviendo. Entonces, cuando tú desde niño, tú ayudas a tus hijos a encaminarlos, a que ellos entiendan cuál es el diseño y que va mucho más allá de respirar, de comer, de ir a la escuela, de repente de casarte y de tener hijos, que el propósito de Dios va mucho más allá de eso. Y se trata de dejar un legado, se trata de cumplir la asignación para el que Dios nos creó y les permitió a ellos nacer y venir a este mundo. Entonces es una tarea que nosotros como padres, desde chiquitos, a veces decimos, bueno, pero son tan chiquitos, ¿cómo ellos entienden eso? Siempre Dios te va a dar la sabiduría y las herramientas para que de acuerdo a la edad tú puedas poquito a poquito ir sembrando la semilla. Ir sembrando la semilla y la identidad en ellos de quiénes son en Dios, de que ellos no son lo que los demás dicen, ni siquiera lo que nosotros como sus padres decimos, sino lo que Dios dice de ellos. Amén. Amén, así es. Una de las cosas importantes en este pasaje es cómo se resalta en la vida del Señor Jesús la importancia de sus padres. Dice que vivió sujeto a ellos. Los padres tenemos una labor fundamental en la educación, en la formación y en lo que decía mi esposa, en el propósito de nuestros hijos. Aún el Señor Jesús necesitó de María, necesitó de José durante décadas de su vida, hasta que fue lanzado al ministerio, hasta que llegó su tiempo, hasta que llegó el tiempo en que se manifestara como el Hijo de Dios, como el Dios viviente. Dice que vivió sujeto a ellos y que su madre, hablando de María, una mujer obediente, una mujer de fe, conservaba todas estas cosas en su corazón. Ella sabía que Jesús tenía un propósito, ella había recibido una revelación de parte del ángel y ella sabía que tenía que guiarlo, que tenía que cuidarlo, que tenía que enseñarlo. José también sabía, también había tenido un encuentro con el ángel y el ángel le había hablado acerca del nacimiento virginal y sobrenatural de Jesús. Después ellos tuvieron una familia normal, tuvieron más hijos. Después Jesús se crió con hermanos, tuvieron sus situaciones, tendrían sus diferencias, pero Dios le dio a ellos la sabiduría la da Dios y hay muchas cosas que quizás no la entiendas en el momento, pero lo importante es prepararlos a ellos para que cumplan el propósito. El mismo Señor Jesús vivió sujeto a su Padre. Tenemos que enseñarle eso a nuestros hijos. El siguiente principio es enseñarles obediencia. Si hay algo bien importante, hay algo que está escaseando en este momento, algo que está escaseando en este mundo, es precisamente la obediencia. Y la obediencia es algo que nosotros tenemos que
vivir y experimentar en todas partes. Debe haber obediencia en el hogar, hay obediencia en la calle hacia las leyes, hay obediencia en el trabajo hacia los jefes, hacia los supervisores, hay obediencia en la iglesia hacia los pastores, hacia los líderes, hay obediencia en la casa hacia las normas que de papá y de mamá. La obediencia es algo fundamental. Efesios 6:2, y aquí vamos a tomar algunos principios bien importantes. Dice Efesios 6:1, perdón, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos lo que dice la Biblia, que la obediencia trae bendición y que la desobediencia trae castigo, trae disciplina, trae consecuencias, y que sus decisiones, cuando son basadas en la obediencia, van a traer bendición sobre sus vidas. Nosotros hemos gozado de un gran matrimonio, hemos disfrutado estos 20 años de estar juntos como esposos, pero nosotros obedecimos a nuestros pastores, nosotros seguimos instrucciones, seguimos consejos, hicimos un prematrimonial, nos preparamos. Contamos con la obediencia de mis padres, con la aprobación y la bendición de los padres de Aide, porque eso es sumamente importante, y esperamos el tiempo y nos fue indicado por nuestros pastores, y ahora nosotros podemos enseñar a nuestros hijos obediencia, porque efectivamente estamos también, caminamos en obediencia en nuestros trabajos, tenemos jefes, caminamos en obediencia ministerialmente, tenemos pastores que nos dicen, nos dan instrucciones, nos dan indicaciones, y nuestros hijos tienen que aprender obediencia, y eso se aprende en la casa, se aprende a respetar a los ancianos, se aprende a respetar a los adultos, se aprende a respetar a la autoridad. Vemos muchos niños en la calle que no obedecen a nadie, simplemente porque en casa no se les ha enseñado obediencia, y son los muchachos que tienen problemas de conducta, tienen problemas de relaciones, algunos tienen que ser sacados del sistema escolar porque en casa han aprendido es lo contrario, han aprendido rebeldía. La obediencia debe enseñarse en casa. Amén. El próximo punto es enseñarles a honrarte, enseñar a honrar a los padres. En Efesios 6:2 está escrito en la palabra, dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, fíjense la promesa tan importante, y a veces esto poco lo escuchamos, sino nada, a veces allá afuera. Y lo voy a volver a repetir porque de verdad que es bien importante. Dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa que está en la palabra, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. O sea, te está prometiendo que te va a ir bien, y no solamente eso, sino que tú vas a llegar a la vejez en esta tierra, no vas a morir joven. Y hoy vemos cuántos jóvenes, valga la redundancia, mueren a corta edad, a temprana edad, no cumplen el propósito en esta tierra. Y muchas de esas cosas se deben a lo que ya hablamos, a la desobediencia y al no honrar a su padre y a su madre, porque una de las formas como los hijos honran a papá y a mamá es con su obediencia. Pero también siempre hablamos de que eso se moldea con el ejemplo. ¿Cómo eres tú como hijo? Si tú todavía tienes a tus padres con vida, si ellos ven cómo tú eres como hijo con sus abuelos, o cómo el papá es como hijo con su papá y con su mamá. Y si no están en vida, entonces también lo van a ver en cómo es tu relación con tu esposo, o sea, cómo es la relación mamá y papá. Si yo honro a mi esposo y yo lo respeto, y si viceversa, él también me honra como esposa y me respeta. Porque si yo soy la primera que les digo a ellos obedezcan, pero yo no tengo respeto alguno por mi esposo, entonces no estoy realmente siendo un ejemplo. Y los hijos se moldean más por el ejemplo que por lo que tú digas. Si tú dices muchas palabras, pero al final haces todo lo contrario, eso es lo que ellos van a ver, eso es lo que ellos van a copiar y van a modelar. Y viceversa, si mi esposo a su vez no me respeta, si mi esposo a su vez no respeta también mis decisiones, entonces difícilmente pues ellos van a ver que eso sea algo, y si él no me honra a mí como esposo, yo no lo honro a él como esposo. Entonces ya es más de modelar también con el ejemplo. En este caso, si tenemos a nuestros padres con vida, pues honrarle nosotros para que ellos entiendan lo que también es la honra a los padres, y también entre nosotros como marido y como mujer. Sí, una de las cosas que debemos siempre tener presente es que la Biblia es un libro que tiene costumbres y que tiene principios.
Las costumbres cambian con el paso de los años, los principios se mantienen eternamente y son universales. Si tú estás en el país donde tú estés, en la cultura donde tú estés, no importa. Si tú cumples con el principio, ese principio activa una bendición sobre tu vida. Bueno, esto de honrar padre y madre es un principio. Conozco gente que es cristiana, que va a una iglesia, que va a una congregación y que sabe mucho de Biblia, pero que no honra a sus padres y no les va bien. Conozco gente que nunca ha ido a una iglesia, pero que honran a sus padres, los bendice, están pendientes de ellos, los ayudan económicamente o con tiempo o con dedicación. Y Dios los bendice grandemente, prospera sus negocios, prospera su vida, no les hace falta absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es un principio y este principio tiene una promesa. Y quiero hacer énfasis en algo. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Ahora, no pone ninguna exclusión, no pone ningún impedimento o ningún límite, porque alguien pudiera decir, no, es que mi papá fue muy malo o mi mamá fue muy mala, mi papá fue esto, mi mamá fue aquello. La Biblia no discrimina en este principio. Tú debes honrar a tu padre, debes honrar a tu madre si están vivos, si tienes la oportunidad, si está al alcance de tu mano, debes hacerlo, no importa el comportamiento que ellos hayan tenido hacia ti, porque la Biblia no está haciendo aquí una discriminación de ese asunto. Lo importante es que tú obedezcas. Como hablamos hace rato de la obediencia trae bendición. El siguiente principio que pusimos como que 2 en 1 es no exasperes a tus hijos y disciplínalos con amor. Es bien importante esto de acerca de la disciplina y de no exasperar a nuestros hijos. Hay hijos que les cuesta llegar a casa, que cuando sienten que llegan a casa dicen voy llegando a este tormento, voy llegando no quiero estar en mi casa, no quiero escuchar la lengua de mi mamá, no quiero ver las actitudes de mi papá. Cuando el hogar debería ser un lugar de refugio, debería ser un lugar de agrado, debería ser un lugar donde yo diga, wow, yo quiero llegar a mi casa, me siento bien, me siento cómodo, puedo descansar, me siento libre, ya tengo suficiente con el trabajo, con el estudio, con todos los problemas que hay allá afuera. Me gustaría llegar a mi casa, pero hay hijos que no sienten eso, hay hijos que no pueden decir eso porque muchas veces son exasperados en sus casas. Muchas veces la forma como los padres les hablan, en vez de levantarlo, los desalientan, en vez de levantarlo. Proverbios Colosenses 3:21 dice, padres, es una advertencia para nosotros los padres, no exasperes a vuestros hijos para que no se desalienten. Muchos hijos están desanimados, muchos hijos están desmotivados, no tienen sentido en la vida porque en casa lo que reciben son palabras duras, palabras de castigo, palabras de condenación, palabras de maldición, muchas veces porque repetimos, muchas veces porque así fuimos criados, muchas veces porque así se refirieron nuestros padres a nosotros. Efesios 6:4 dice, vosotros padres no provoques a ira a vuestros hijos, sino críanlos en disciplina y amonestación del Señor. Y aquí hay un hilo muy delgado, porque dice que no los provoquemos a ira. Vemos como en la calle hay muchachos con rabia, con resentimiento, estos muchachos que van y están metidos en peleas o se meten en bandas o agreden a otros en la escuela o en el autobús, y ni hablar de los que han tantas tragedias que han ocurrido en las escuelas. Muchos de estos hijos están llenos de ira en su corazón y es una responsabilidad para nosotros como padres disciplinarlos, pero con amor. Una cosa es disciplinarlo y otra cosa es, como decimos en criollo en mi país, pagar la rabia con ellos, pagar la molestia con ellos, porque muchas veces entonces estamos tranquilos y dejamos que haga lo que quiera, pero el día que estamos molestos, bravos, porque nos fue mal en un negocio, porque nos fue mal en el trabajo, entonces ese día los golpeamos de forma desconsiderada, ese día los agredimos de forma desconsiderada. Es correcto, es necesario disciplinar a nuestros hijos, porque Proverbios 13:21 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Mientras más temprano tú apliques la corrección, más fácil va a ser el asunto. Mientras más temprano tú corrijas la rabieta o la pataleta o la forma grosera como te contestó, es más fácil hacerlo con un niño de 2 años, 3 años, 4 años, que hacerlo ya cuando el adolescente tiene 14, 15, 16, 17, que ya puede ser más grande que tú, más alto que tú, más fuerte que tú, y además está más corrompido por el sistema de este mundo. Mientras más temprano tú lo hagas, mejor.
Hay que corregir a los niños, sí, hay que hacerlo, pero hay que hacerlo con amor, hay que hacerlo inclusive explicándoles la razón del castigo, explicándoles la razón de la vara. La Biblia habla de la vara como fuente o como canal de disciplina, y dice que no se va a morir de unos varazos, y a veces es necesario, pero hay otras formas de disciplina. Nosotros a estas alturas, ya nuestros hijos están ya con 14 y 10 años, usamos la pérdida de privilegios como forma de disciplina o como forma de castigo. Los electrónicos, la salida, ciertos lujos que podemos darle, o acostarse un poco más temprano, no tienes televisión, ese tipo de cosas que sabemos que a ellos les afectan, porque siempre quieren, entonces vamos a comer esto, vamos a hacer aquello. No, usted no tiene en este momento privilegio. Pueden irse temprano a dormir y eso sabemos que les afecta, que no les gusta. Ellos ya entienden que una de las consecuencias que más les va a doler es precisamente la pérdida de disciplina, de privilegios, perdón, es la pérdida de privilegios. Entonces tú tienes que pedirle esa sabiduría al Señor, y nosotros tenemos muchas herramientas en la iglesia. Tenemos talleres para padres, tenemos cursos para matrimonio, talleres para familia, preparamos este tipo de temas porque muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Pues en la palabra de Dios está la respuesta para todo. Amén. El principio número 5 es predica con el ejemplo, y hablamos un poquito de eso antes. En Primera de Timoteo 3 está en la palabra: por esta razón, un líder de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Debe serle fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa, y también debe tener la capacidad de enseñar. No debe emborracharse ni ser violento. Debe ser amable, no debe buscar pleitos ni amar el dinero. Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Y este es un principio sumamente importante. Ya lo hablamos anteriormente, que es que al final los hijos van a modelar lo que nosotros hacemos, no necesariamente lo que nosotros les digamos. Entonces, en esto nos está diciendo la palabra cuáles son los principios de cómo nosotros debemos, los hombres y las mujeres de Dios, debemos vivir sabiamente en nuestra casa, cómo debemos educar a nuestros hijos, cómo nuestros hijos deben obedecernos, respetarnos, cómo nosotros podemos tratarlos y vivir sabiamente, tener una buena reputación también afuera, con agrado, recibir gente en casa. Y eso parece una cosa, una tontería, porque lo dice ahí en la palabra y está como escondidito, y me llamó la atención anoche cuando estábamos preparando la palabra y mi esposo me leyó este versículo en esta versión, porque dice: con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa, y también tener capacidad de enseñar. Porque muchas veces nosotros vemos personas que dicen: no, bueno, en mi casa no entra nadie. Mi casa es como mi cueva, mi refugio, y como se oye muy bonito, como que bueno, es una forma de proteger mi casa, pero hasta donde también es una forma de proteger a ti mismo de que otros vean lo que está pasando adentro de tu techo. La Biblia dice que nosotros debemos ser cartas leídas, y que así como somos afuera, debemos ser adentro de la casa. Entonces, si somos cartas leídas, pues obviamente pues nosotros podemos invitar gente a casa, podemos recibir personas a las que las podamos bendecir y enseñar, y que realmente pues lo mismo que vean afuera sea lo mismo que vean adentro de tu casa, porque eso dice la palabra, que seamos uno solo, que tengamos una sola cara, y que seamos íntegros, tanto como lo somos afuera como lo somos adentro. Y quiero que mi esposo también explique un poquito más este principio, porque hay mucho allí que hablar. Fíjate todas las cosas que se aprenden en la casa. Como decía mi esposa, los hijos copian el ejemplo. Nosotros seguimos el ejemplo de nuestros padres. Porque los padres son, para muchos de nosotros, han sido nuestros héroes, nuestros líderes, las personas más importantes, los que admiramos, los que amamos. Y muchas veces entonces repetimos los errores que ellos cometieron. Repetimos lo bueno, pero también repetimos lo malo, hasta que el Señor aparece en nuestras vidas y nos da un nuevo modelo a seguir, nos da un nuevo modelo a vivir. El versículo 3 dice: no debe emborracharse. O sea que el alcoholismo, el ser un borracho, se aprende
en casa. No debe ser violento, o sea que el ser violento, agresivo, iracundo, no tolerante se aprende en casa. Debe ser amable, eso se aprende en casa. No debe buscar pleito, eso se aprende en casa. No amar al dinero, no ser avaro, eso se aprende en casa. Debe dirigir bien a su propia familia, eso se aprende en casa. Que sus hijos lo respeten, eso se aprende en casa. Que sus hijos lo obedezcan, eso se aprende en casa. En estos momentos el mundo está patas arriba, el mundo está atacando la familia, el mundo está atacando el matrimonio como Dios lo creó, el mundo está atacando la sexualidad como Dios la creó, y el único antídoto para eso es la palabra de Dios y que tú lo vivas y lo apliques en tu casa. Es en casa donde se forma el carácter, es en casa donde se forma un ciudadano, es en casa donde se forma un buen padre, un buen hijo, un buen esposo, una buena esposa. Es en casa donde se forma a las personas para que vayan allá afuera y sean diferentes. Cuando tú ves a un niño con un mal comportamiento, un niño que agrede a otros, que muerde a otros, que cachetea a otros, eso lo aprendió en casa. Cuando tú ves a un niño respetuoso, cuando tú ves a un niño tolerante, cuando tú ves a un niño que es generoso, que comparte con otros, por ejemplo, algún alimento, alguna golosina, alguna chuchería, le decimos nosotros, algún snack, le dicen otros, ese niño, esa niña lo aprendió en casa, porque en casa es donde se moldea el carácter, se moldea la vida de los hijos. Es una gran responsabilidad hasta el punto de que Dios mismo establece que si un hombre no sabe dirigir a lo de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar o dirigir a la iglesia del Señor? ¡Wow! Y aquí vemos parte del problema que tenemos actualmente en la iglesia. Es un montón de gente que no ha sabido dirigir su casa, que han cometido tantos desastres en su casa y luego van y quieren enseñar a otros, pero resulta que la autoridad para esto se obtiene en casa, el respaldo para eso se obtiene en casa. Vemos cómo el divorcio está haciendo estragos en la iglesia porque tenemos mucha gente que quiere ser prominente, reconocido en la iglesia o en los negocios o en tantas cosas, pero han descuidado el hogar, han descuidado el matrimonio, han descuidado a los hijos, han descuidado la familia. Es en casa. El hombre debe tener una vida intachable, o sea, debe tener un reconocimiento, un prestigio dentro de su casa. Hace algunos días les hablaba de que el Señor Jesús le preguntaba a otros, ¿qué dice la gente allá afuera que yo soy? Bueno, unos dicen que eres Elías, otros el profeta. Y después le pregunta a los suyos, le pregunta a su gente cercana, bueno, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y para nosotros eso debe ser bien importante. ¿Qué dice mi esposa? ¿Quién soy yo? ¿Qué dicen mis hijos? ¿Qué soy yo? ¿Qué dice mi padre? ¿Qué soy yo? ¿Qué dice la gente que vive conmigo? ¿Quién soy yo? Wow, eso es sumamente importante. Habla de la fidelidad a su esposa. Yo no le puedo decir a mis hijos, mira, guárdate, cuida tu matrimonio, no orar para que no se divorcien, pero resulta que yo soy un hombre entonces infiel, falta a su esposa. Aquí, mira, es posible que nadie se entere, pero tú espiritualmente estás abriendo puertas. Tenemos una serie bien interesante algunos meses atrás acerca de puertas abiertas. Entonces, un hombre que hace ese tipo de cosas afuera y llega a su casa como si nada, posiblemente la esposa no se dio cuenta, los hijos no se dieron cuenta, pero en el mundo espiritual sí se dieron cuenta y tienes puertas abiertas. Entonces, todo se modela en casa. Los hijos repiten ejemplos, no solamente tus palabras, no solamente las cosas bonitas. Y hay algo bien interesante que yo he visto a lo largo de los años. Gente que me ha dicho, quiero que lleves a mi hijo a la iglesia. No quiero que sea como yo. Quiero que sea diferente. Quiero que él no cometa los errores que yo cometí. Y yo le digo, y le he dicho, porque ha sido varias veces, sí, yo lo voy a llevar con todo gusto, con todo agrado. Yo lo llevo, te lo regreso a tu casa después, lo llevo a los grupos de jóvenes, lo llevo a los grupos de niños. Pero tengo que serte claro, él quiere repetir y él va a repetir los patrones que ha visto en ti. Muchas veces queremos que los demás cambien, queremos que todo sea diferente, quiero que mi esposa sea diferente, que mis hijos sean diferentes o que mis hermanos sean diferentes, pero yo no quiero cambiar. No, llévalos a ellos. Ellos necesitan. Eso es una posición sumamente peligrosa. Cuando yo digo, no, bueno, mi esposa necesita cambiar.
Mis hijos necesitan cambiar. ¿De dónde saldrían estos muchachos tan desobedientes? Bueno, salieron de tu casa, salieron de tu responsabilidad, salieron de tu cobertura, salieron de tu abrigo, salieron de tu comportamiento. Y quiero agregar algo allí. Fíjense, también nosotras como mamás tenemos que ser bien cuidadosas también aún, no nada más porque por cuidarnos nosotras mismas y por respeto a nuestros esposos, aún porque nuestras hijas hembras nos están viendo y nos están modelando la manera de vestirnos. Si tú como mamá te vistes de forma indecorosa o sales en videitos de TikTok o de Facebook con poses que no son adecuadas, con cosas que no son adecuadas, adivina qué es lo que tu hija va a copiar. Entonces después tú no quieres que tu hija sea madre a temprana edad, que tenga diferentes parejas antes del matrimonio. Tú no quieres que de repente tu hija copie tus modelos, pero entonces tú lo estás haciendo como madre. ¿Con qué autoridad entonces tú le dices a tu hija que no lo haga si tú misma, como mujer, no estás haciéndolo de forma adecuada? Entonces, ser bien cuidadoso porque tú eres su modelo a seguir. Entonces nadie dice que te tienes que vestir como anticuado o no vestirte bonita. Puedes verte bonita, pero siempre y cuando cuidando y vistiéndote de forma decorosa. Tú no tienes que mostrar tu cuerpo para poderte ver hermosa. Tú puedes y no necesitas mostrar tu cuerpo para estar a la moda. Hay mucha ropa linda, hay muchas cosas lindas que ponerte y hasta ese detallito que parece insignificante es importante. Y te lo digo porque fue un ejemplo. Hoy en día, ya niñas de 11, 12 y 13 años, entonces está la moda de usar los shorts cortitos. Hasta arribita, que casi se le ve lo que no debe verse. Entonces, es inevitable que en algún momento, obviamente, porque sus amigas lo hacen, tu hija también se quiera de repente poner cositas más cortitas. Entonces, tú, si todavía es una niña o si todavía está chiquita, tú dices, no, hija, no te puedes poner eso porque hay que cuidarlas, están allá afuera y hay muchas cosas horribles que están pasando afuera y nosotros tenemos que cuidarlas. Entonces, si tú lo haces, si tú misma usas ese tipo de ropa, si tú misma expones de más tu cuerpo, entonces como tú le dices luego a ella, y yo recuerdo exactamente las palabras que le dije, yo le dije, tú no ves que yo use eso, tú no ves que yo me vaya para el trabajo con eso. Entonces, eso es un ejemplo cortito de algo que se ve tan insignificante y tan simple, pero que está pasando tanto. Así es. Seguimos con el siguiente principio, número 6, usa palabras de bendición constantemente. Definitivamente las palabras tienen poder, las palabras tienen un poder creativo y las palabras tienen un poder destructivo. Una de las formas más eficientes, más económicas y más efectivas de moldear el futuro y el carácter de nuestros hijos es a través de las palabras. Génesis 49 dice que Jacob llamó a sus hijos y dijo, reúnanse, que voy a declararles lo que les va a suceder en el futuro. El futuro de tus hijos está marcado por las palabras de bendición o las palabras de maldición que tú profieras sobre ellos. Hay muchos hijos, ya gente adulta que se siente torpe, que siente que no puede emprender algo, que siente que no puede crear algo, porque fue criado con palabras que lo marcaron de forma negativa. Tú no puedes, tú eres bruto, tú eres torpe, tú todo lo haces mal, que tú eres un problema, tú eres un desastre. Lamentablemente esas cosas existen y quizás tú digas, sí, a mí me ocurrió, a mí me pasó y a mí me lo dijeron. Ese tipo de cosas ocurren. Ahora, cuando tú y yo, nosotros como padres, tomamos conciencia con respecto a eso, cuidamos muy bien las palabras que vamos a declarar y vamos a proferir sobre nuestros hijos. Podemos decir, este niño es muy inteligente, o podemos decir, este niño es muy torpe. Todos los niños hacen cosas, de repente brincan, saltan, hay gente que los llama necio, por ejemplo, que es una palabra prohibida en la Biblia. Otro pudiera decir, bueno, es un niño inteligente, es un niño inquieto, y usas las palabras correctas porque tampoco se trata de negar una
realidad. Jacob tenía 12 hijos. No voy a decirte todo lo que le dijo a cada uno de ellos. Ahí está en la Biblia, Génesis 49. Pero todo lo que él declaró sobre sus hijos se cumplió. ¿Por qué? Porque todo lo que tú hables sobre sus hijos se va a cumplir. La oración es fundamental para criar hijos bendecidos y con un propósito. Tanto hacerlo junto con ellos como cuando no están es determinante para el presente y el futuro de nuestros hijos. Debemos tener presente que nuestra lucha es espiritual y que debemos usar las armas espirituales cuando corresponda. Nuestros hijos debemos bendecirlos desde ya, bendecir sus matrimonios, bendecir sus empresas, bendecir sus negocios, bendecirnos a nuestros nietos, hablar en fe. Debemos crear en ellos una buena expectativa, debemos crear en ellos sueños de grandeza, debemos declarar palabras que ellos digan: wow, mi papá me dijo que voy a ser grande, que voy a ser exitoso, y quizás todavía esté en primaria o en secundaria, pero ya hay que ponerlos a pensar en grande. Y esa grandeza, esa bendición, ese éxito viene marcado por las palabras que tú declares sobre ellos. ¿Quieres cuentas el testimonio? Amén, sí. Escuchamos un testimonio en algo que vimos, un video que vimos, y esta persona estaba contando ese testimonio de que una familia judía dice que todos los sábados, que son el día del Shabbat, se reunían, hacían una comida y se reunían alrededor de la mesa. Y una de las cosas que hacían, y eso era algo que era una práctica semanal, era declarar, imponer manos y bendecir a sus hijos. Y esa costumbre, eso se volvió una costumbre hasta el punto de que los niños esperaban eso. Y lo esperaban con ansia porque era el día en que sus papás le decían su futuro o le decían todas las cosas grandes y maravillosas que ellos iban a hacer cuando fuesen grandes. Entonces, imagínense lo importante y el impacto que eso tiene sobre la vida de nuestros hijos, hablando desde el punto de vista natural y ni hablar del punto de vista espiritual. Génesis 48:14 dice: pero Israel, al extender las manos, las entrecruzó y puso su derecha sobre la cabeza de Efraín, aunque era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, aunque era el mayor. Y los bendijo con estas palabras: que el Dios en cuya presencia caminaron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor desde el día que nací hasta hoy, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos jóvenes, que por medio de ellos sea recordado mi nombre y el de mis padres Abraham e Isaac, que crezcan y se multipliquen sobre la tierra. ¡Wow! ¡Qué palabras tan poderosas! Lo primero que les enseñó es que Dios era un Dios generacional. Dios fue el Dios de Abraham, Dios es el Dios de Isaac y Dios es el Dios de Jacob. Bueno, nosotros también debemos creer y debemos declarar que tenemos un Dios que también es el Dios de nuestros hijos y será el Dios de nuestros nietos, y que todos los pactos y que todas las promesas y todo lo que hemos sembrado y todo lo que hemos creído y todo lo que hemos trabajado lo vamos a recibir nosotros, lo van a recibir nuestros hijos y lo van a recibir nuestros nietos. Y Él se encargó de bendecir a las siguientes generaciones, porque los judíos han entendido que la bendición es algo que se transmite de los padres a los hijos, de los abuelos a los hijos, de los abuelos a los nietos, que se pasa de una generación a otra. Por eso debemos cuidar las palabras, por eso debemos conocer la palabra y debemos implantar en ellos la palabra, debemos declarar en ellos la palabra para que ellos puedan tener un futuro de bendición. Ahora yo te hago una pregunta. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué palabras que tú hayas dicho van a recordar tus hijos el día que tú no estés? ¿Qué palabras, lo repito, de ti que hayan salido de tu boca, papá o mamá, van a recordar tus hijos el día que tú no estés? Porque cuando los padres se van de este mundo, mucha gente empieza a recordar cosas y dice: mi mamá siempre me decía esto o aquello. Mi papá siempre me decía esto o aquello. Cosas buenas, cosas malas. ¿Qué van a recordar tus hijos de las palabras que tú has declarado sobre ellos? Eso te lo dejo a manera de reflexión. Amén. Y el último punto es prepararlos para seguir su camino. Salmo 127,
Dice, los hijos son una herencia del Señor, el fruto del vientre es una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichoso aquel que tiene su aljaba llena con esta clase de flechas. No será avergonzado por sus enemigos cuando litiguen contra él en los tribunales. Los hijos son guardados en la aljaba hasta el momento oportuno en que sea necesario enviarlos al mundo. Pero, ¿qué es una saeta? Para que una saeta sea efectiva, primero debe ser tallada. Entonces, aquí vamos a hablar acerca un poquito del contexto de cuando esto fue escrito. En una época donde las guerras eran algo constante y había que defender el territorio, y donde los guerreros usaban flechas como armas o como instrumentos de guerra. Entonces, las flechas eran instrumentos de guerra. En este caso, la aljaba, el lugar o la bolsa donde las flechas van guardadas, y donde van en la espalda del guerrero hasta que él decide que va a usarla y saca esa flecha y apunta y la envía hacia el objetivo. En este caso, los hijos son guardados en esa aljaba. La aljaba representa la casa, la aljaba representa el núcleo de la familia, hasta el momento oportuno en que sea necesario enviarlos a este mundo. Pero para que esa saeta o esa flecha sea efectiva, primero debe ser tallada a la perfección para que pueda llegar al objetivo. Si esa flecha está mal tallada, si esa flecha pesa un poquito más, le queda un poquito más de madera de este lado que de este lado, hay fricción con el viento, no va a llegar al objetivo que tiene que llegar, se va a desviar en el camino. Entonces, es porque es convertir un trozo de rama, que es esa flecha, que con esto queremos subrayar que si bien es importante educar profesionalmente a nuestros hijos, aún es más importante formarles en los valores eternos del reino de Dios, y solo así van a poder alcanzar su objetivo. Los padres tendrán que enseñarle multitud de cosas a los hijos antes de que puedan ser lanzados. Y cuando hablamos ser lanzados, en este caso es antes de que salgan de la casa. Y a veces vemos eso cuando tenemos nuestros hijos pequeños como que, ay, para eso falta mucho. Y resulta que si nos crecen tan rápido, y muchos de ellos van a salir de tu casa a la edad de 16, 17 años cuando se gradúen del bachillerato o del high school y decidan irse a estudiar a muchos te pueden decir, bueno, me voy a estudiar a otra parte del mundo. Y tú te quedas así como que, Dios mío, ¿será que yo lo preparé? Lo preparé para que ya a esa edad sea completamente autosuficiente y sepa hacer todas las cosas por sí mismo, porque yo voy a estar a kilómetros y kilómetros de distancia. Entonces, los padres tenemos esa tarea de enseñarle multitud de cosas, una ética correcta del trabajo, el manejo del dinero o inteligencia financiera, la sutileza de las relaciones humanas, los modales correctos, la curiosidad intelectual, un compromiso con el servicio, la aceptación del sacrificio y, por supuesto, inculcarle buenos valores espirituales y darles un ejemplo coherente, sensato y espiritual. Para todo ello es importante crear un entorno edificante en el hogar. Solo entonces podrán llegar a ser independientes de sus padres y útiles en el mundo cuando llegue el momento de partir. Por lo tanto, la bendición no está en tener muchos hijos, sino en tener hijos bien formados. Engendrar muchos hijos para luego dejarlos a su suerte no constituye ninguna bendición. Formar un hijo para que sea maduro y ame a Dios requiere mucho trabajo de parte de los padres. A veces resulta una tarea frustrante, difícil. Muchas veces nos hemos preguntado si lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal. Señor, ayúdame, no sé cómo hacerlo, pero Dios da la sabiduría. Debemos ser pacientes y continuar enseñándoles la palabra de Dios. Ayer nos pasó algo bien interesante. Queremos contarle un par de testimonios. Ayer nuestra hija Samantha tuvo su primer campeonato de karate. Una de las cosas que hemos invertido tiempo y esfuerzo y lo hemos hecho de manera intencional es que nuestros hijos tienen que practicar algún deporte de forma comprometida. ¿Por qué? Porque el deporte es salud, el deporte es responsabilidad, el deporte es buenas relaciones con otros, el deporte te enseña a trabajar en equipo, el deporte te enseña obediencia porque tienes coach, porque tienes instructores, el deporte hace que tú no estés todo el día de repente metido en un electrónico, sino que salgas a la calle, que hagas ejercicio. El deporte es sumamente importante y el deporte es una de las herramientas que hemos utilizado para formar hijos bendecidos, para formar hijos bajo bendición. Nuestra hija Samantha tuvo su primera competencia y llegamos a una universidad, llegamos a un gimnasio y cuando llegamos había muchísima gente, cientos de personas,
un montón de gente con cintas negras, con armas, con guío, uniformes, wow, sumamente esplendorosos, costosos, y vimos eso. No cabía la cantidad de personas y fue algo abrumador para nosotros como padres. Imagínate lo abrumador que fue para ella, y nos tocó esperar unas 4 horas, y yo tenía pensado, cuando ya faltaba poco tiempo, quizás en la última hora, la agarré, la abracé, oré por ella, le di palabras de ánimo, le di palabras de bendición, le recordé todas las promesas de Dios, le dije que orara, y le dije que bueno, que ella tenía que hasta ahí llegábamos nosotros. Yo no me puedo meter con ella en el escenario y defenderla y decirle haz esto, haz aquello, no. En ese momento le tocó a ella ir a enfrentar esa situación, le tocó enfrentar el miedo, le tocó enfrentar el desafío. Le dije, pase lo que pase, vamos a ir a celebrar porque ya estamos ganando experiencia, es algo nuevo, estás dando un paso adelante, indistintamente si ganas o no ganas una medalla, porque una de las cosas duras del deporte es que, bueno, todos quieren ganar y hay 3 medallas para 20 competidores. Y la vimos, le tocó en el kata de primero y no logró avanzar, luego le tocó el combate y ganó el primer combate, ganó el segundo combate, perdió el tercer combate y ganó una medalla de bronce. Y la emoción de nosotros como padres, la emoción de nosotros de su hermano también, celebrábamos, cantábamos la emoción de ella, pero eso es prepararlos para la vida. En la vida va a haber retos, en la vida va a haber dificultades, en la vida va a haber cosas que tú tienes que enfrentar solo. No podemos ser como sí, ellos están en la aljaba, están en la casa, pero tarde o temprano tendrán que enfrentar situaciones adversas, situaciones difíciles, y tú tienes que intencionalmente irlos preparando desde ya. Nuestro hijo Samuel, un niño sumamente inteligente, que tiene unas notas extraordinarias. Cuando llegamos a este país, llegamos un día jueves, el día viernes lo inscribimos en la escuela y el día lunes le tocó comenzar en una escuela donde nadie hablaba español, donde él no entendía absolutamente nada, donde el primer día llegó frustrado, decía no me gusta, no entendí nada, me quiero ir, me quiero regresar, y él tuvo que enfrentar ese gigante, tuvo que enfrentar esa situación. Nosotros lo apoyamos, lo acompañamos, le dimos palabras de ánimo, pero él tuvo que enfrentar y tuvo que volver al día siguiente y tuvo que volver al día siguiente y tuvo que volver aunque no quería. Nosotros como padres teníamos la responsabilidad, pero hoy en día podemos decirte que es perfectamente bilingüe, que habla los 2 idiomas, que ya los domina, que ya eso quedó atrás, pero eso lo ayudó. Eso lo formó para los retos que vienen, eso lo formó para las adversidades que puedan venir adelante, porque el Señor Jesús fue claro cuando dijo: en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Tampoco podemos creer que nuestros hijos no van a pasar por momentos y dificultades, aunque declaramos, los bendecimos y sabemos que serán más que vencedores por aquel que los amó y dio su vida por ellos, porque Dios prometió que estar con ellos. Tenemos que prepararlos para el día en que nosotros no estemos. Tenemos que preparar a nuestros hijos en finanzas, tenemos que prepararlos en relaciones, tenemos que prepararlos en la palabra. Es una gran responsabilidad que nosotros tenemos, y sobre todo prepararlos para cuando nosotros ya no estemos, y recordarles las promesas de Dios. Aunque algún día o aunque te abandonen tu padre y tu madre, yo nunca te abandonaré, dice el Señor. Y ya mis hijos saben esa promesa, ya mis hijos viven en esa promesa. Y le pedimos a Dios que nos dé larga vida. Creemos que tenemos propósito, creemos que nuestros mejores años están por venir, pero también sabemos que algún día ellos continuarán solo su camino. Cuando hablamos de solamente sin nosotros, pero siempre de la mano del Señor, quien ha prometido: yo nunca te dejaré, nunca te desampararé y estaré con vosotros todos los días. Amén. Oramos. Oramos, Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, a todas las personas que están con nosotros. Ponemos en tus manos a todas las personas que nos están viendo a través de las distintas redes. Te pedimos en el nombre de Jesús que los bendiga, que le dé sabiduría como Padre, que le dé sabiduría para criar a sus hijos, Señor, conforme a tu palabra. Señor, tú enderezas el camino, Padre, tú enderezas los pasos del hombre. Yo declaro hoy en el nombre de Jesús
que tú comienzas a enderezar esos matrimonios, comienzas a enderezar esa familia, comienzas a enderezar esos padres que saben que no lo han hecho bien porque no conocían de tu palabra o porque desobedecieron tu palabra. Tú eres el Dios de las nuevas oportunidades y declaramos en el nombre de Jesús que una nueva oportunidad, una ventana de oportunidades y de bendiciones se abre para las personas que están viendo y escuchando esta palabra, porque no nos están viendo a nosotros, te están viendo a ti. Porque no nos han recibido a nosotros, se están recibiendo a ti, Señor, y tú eres galardonador. Tú eres el Dios misericordioso y tú eres el Dios de las nuevas oportunidades. Te bendigo en el nombre de Jesús y declaro cielos abiertos sobre tu casa y que a partir de ahora la sabiduría y la dirección del Espíritu Santo va a guiar tus palabras, va a guiar tus acciones, va a guiar a tu familia. En el nombre poderoso de Jesús.